Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, licenciado. Bien, bien. Qué bueno, me alegra. A ver, les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo la cámara un ratito para poder atender la clase de hoy. Eh, ¿Qué pasó con el resto de sus compañeros? No los veo. Van a estar todavía medio complicados, pero bueno. Ok, el día viernes no se logró desarrollar la sesión porque igual solo se conectaron como 8 personas. Entonces tomé la decisión porque pues obviamente estábamos en un horario fuera de lo regular, entonces, por eso mejor decidí suspender. A los que se lograron conectar, sí les expliqué rápidamente los puntos más importantes del informe, lo cual voy a hacer el día de hoy también. Les pedí por medio de Lisbeth, les mandé que fueran adelantando con el capítulo 19 de Sattler. Y en el capítulo 19 está bien explicado cada uno de los ítems que nosotros debemos de atender. En este caso voy a enseñarles el ejemplo del informe que ustedes van a hacer. Recuerden que en el caso de... un segundito. Ahorita yo les voy a pedir que, que mantengan su cámara encendida porque quiero saber que están acá y saber que van resolviendo los problemas y las dudas que van surgiendo en este momento. Para iniciar, debemos de entender que todo informe debe de llevar un encabezado, ¿sí? Y el encabezado involucra no solamente los logos, sino también las instancias a las que nosotros estamos correspondiendo por medio de la institución, que es la universidad, posteriormente la facultad, escuela de ciencias psicológicas y finalmente la clase. Vamos a colocar los dos logos. En el lado izquierdo vamos a colocar el logo de la universidad, que en términos de protocolos, en términos protocolarios, la institución que es como mayoritaria generalmente va a la izquierda y luego se va colocando el resto de las demás instituciones en orden de relevancia y luego al lado derecho vamos a colocar la imagen de la estructura de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Luego el título de informe psicológico y ya vamos directamente a la parte de identificación. Si ustedes notan, en cada uno de los títulos, como por ejemplo datos generales, va uno en número romano, luego el segundo, que es motivo de consulta, va 2 en número romano y así, va prueba aplicada, antecedentes, entre otras cosas. Entonces, vamos a ir colocándole datos generales en números romanos y luego deben de responder a todos estos datos que ustedes observan. Nombre, edad cronológica, obviamente, ¿verdad? Sacado por medio de sus cálculos, sexo, grado, el centro educativo, su domicilio, nombre, vamos a colocar aquí nombre del encargado, puede ser padre o madre, ¿sí? Con quien sea que usted haya tenido el contacto. Luego el teléfono de la persona encargada, fecha de nacimiento, la fecha que hicieron la evaluación y la fecha del informe, que este queda para esta semana, ¿verdad? Que lo vamos a entregar, si no me equivoco, es el día domingo, quedamos, ¿verdad? Día domingo. En el campus dice el 28, licenciado. No sé qué día es el 28. 28, creo que es lunes. No. Entonces, lunes. Sí, lunes 28. ¿Ok? Entonces, fecha de informe, ahí va a ir 28 de noviembre de 2022. Y luego, en el caso de usted como evaluador. ¿Alguien tiene alguna duda con los datos generales? Antes que nada, esta disposición que ustedes observan, quiero que vayan teniendo, ¿verdad? Esta línea que observan por acá, vayan teniendo estos cuidados de hacerlo como lo están viendo aquí en este informe que lleva todo una misma sangría.
Es un tema de estilo realmente que vamos a tratar de ejemplificar y que traten de hacer de aquí en adelante. ¿Ok? ¿Dudas con datos generales? ¿Todo bien? Hasta este momento. Entonces, primero va el nombre del paciente y después va el nombre del padre abajo. ¿Mm? Padre o madre, quien sea el encargado, El, ustedes estén por ahí. licenciado, disculpen, no escuché el tipo de letra que se va a utilizar. Miren, en este caso yo no les pido que sea un solo tipo, mientras, mientras ese estilo ustedes lo usen en todo el informe. O sea, me refiero a que si usted le gusta Arial, trabaje en Arial. Si usted le gusta Times New Roman, trabaje en Times New Roman. Si le gusta Cándara, perfecto. Pero eh, usen ese mismo para todo. Y los tamaños, eso sí, los tamaños debería de ser 12, no debería de ser más del tamaño de la fuente, porque es más que suficiente realmente para todo. ¿Ok? El documento en términos generales siempre debe ir justificado, ¿sí? Para que ustedes tengan esto también en consideración. ¿Qué más? El espaciado, traten, miren, este informe que se los mandé tiene varios errores, pero es porque tiene algunas anotaciones, algunos comentarios, como por ejemplo, no dejen tanto espacio, como ven por aquí. Todo este es un espacio en blanco que se dejó. Entonces, no lo dejen así tanto espacio, ¿verdad? Entre hoja y hoja, vayan avanzando y vayan tratando de que quede, ¿sí? Por ejemplo, como esto. Estos espacios que se ven así no lo vayan a dejar tan grande, ¿verdad? Sé que hay algunos momentos en los cuales hay que dejar algún espacio pequeñito para que la información no quede cortada ni nada por el estilo, pero sí por lo menos vayan haciendo estos datos. ¿Ok? Avanzamos entonces al segundo punto, que que es el motivo de consulta. Todos vamos a utilizar básicamente la misma estructura, que realmente estamos utilizando este proceso de evaluación como tal para poder realizar una evaluación psicológica y conocer el funcionamiento intelectual y tratar de hacer un pronóstico de su desempeño escolar. Quiero enseñarles a hacer este motivo de consulta, porque generalmente cuando llegan a medición 3, casi siempre todo el mundo me pone motivo de consulta por fines académicos, pero pierde el sentido del por qué existe ese apartado. Entonces, por aquí, esta parte quizás puede cambiar, ¿verdad? Porque creo que en muchas ocasiones, creo que casi nadie tuvo una remisión. Entonces, nada más colocar de que a la persona evaluada, ¿verdad? Se le va a realizar este proceso para conocer su funcionamiento intelectual. ¿Sí? Pasamos al siguiente, que es la prueba aplicada, punto 3. En el caso de la prueba aplicada, va a basarse en dos instrumentos, que es la entrevista, que ya aplicamos, y posteriormente la escala Wechsler de inteligencia para los niveles de preescolar y primaria en su tercera edición. Y luego colocan entre paréntesis los datos más relevantes, perdón, la nomenclatura. Y posteriormente, el cuadro, hay dos cuadros que pueden observar por aquí, que vamos a colocar las puntuaciones compuestas de CI total, CI verbal, CI de ejecución, CI de velocidad de procesamiento y el compuesto general del lenguaje. Entonces vamos a colocar su puntuación compuesta y el rango percentilar. Y en el siguiente cuadro vamos a observar las subpruebas, nombre completo de las subpruebas. Aquí traten de no utilizar nomenclatura, sino que solamente el nombre completo y su puntuación escalar. No pongan la natura. ¿Dudas con prueba aplicada? No, ¿verdad? Ok. En tema de antecedentes, este es un ejemplo de No, redacción. Gracias, Carlos.
En antecedentes, este es un ejemplo de redacción, que recuerden que yo les envié la diapositiva, les hice la presentación de anamnesis. Antecedentes es lo mismo que anamnesis, ¿ok? De la elaboración de los datos de identificación, nacimiento, parto, todo el proceso del embarazo, primeros años, motricidad, lenguaje, adquisición de hábitos de limpieza, aprendizaje y el control esfinteriano. Todo eso es lo que deben de colocar aquí. Pero, como pueden observar, va a ir en un proceso de redacción en prosa. No es como que van como datos aislados como en la entrevista, sino que se debe de integrar para poder ejemplificarlo correctamente. En este punto, no le voy a hacer tanto énfasis ahorita porque vamos a hacer las correcciones para el siguiente, que es para Edín. Entonces, traten de hacer su mejor esfuerzo aquí en antecedentes y traten de observar estos elementos. ¿Dudas? Recuerden apoyarse de la presentación que ya les envié también. Ok. Vamos al siguiente punto, que es conducta observada. En conducta observada, recuerden que aquí nosotros colocamos datos relevantes tanto de cómo se veía el niño cuando entró el momento de aplicación, por ejemplo, cómo llegó, si llegó bien vestido, limpio, si llegó a tiempo, si llegó tarde, dónde se llevó a cabo el proceso de evaluación, entre otras cosas. Y luego el comportamiento que se observó en el niño durante el proceso de evaluación. Si fue inquieto, si lloró, porque sé que hay algunos que me comentaban que sus pacientes habían llorado y que se les había dificultado el proceso de aplicación. Entonces, todas esas situaciones deben de ir consignadas aquí en conducta observada. ¿Ok? Si no queda tan claro tampoco en este sentido algunas cosas o quieren apoyarse, pueden apoyarse del capítulo 19 de Sattler, ¿verdad? Porque si ustedes observan, en cada uno de ellos van a encontrar información sobre antecedentes y aquí está, por ejemplo, observaciones durante la evaluación. Y hay también, por ejemplo, algunos ejemplos de redacción. ¿Ok? ¿Dudas con conducta observada? ¿No? ¿Muy bien? Sí, vamos ¿Vanessa? bien. Gracias. Ok, pasemos entonces al análisis e interpretación de resultados. Aquí se va a dividir en dos partes. La primera, que es la interpretación general, y luego vamos a avanzar a la interpretación de sus pruebas. ¿Ok? En la interpretación general vamos a ir, así como lo dice el subtítulo, su subtítulo, vamos a ir desde lo más general hasta lo específico. Entonces vamos a iniciar con CI total y luego vamos a ir con todos los demás compuestos. Eso quiere decir CI verbal, CI de ejecución, velocidad de procesamiento y general del lenguaje. Entonces, la forma de redacción para todos siempre va a ser esta. Vamos con el nombre, cuánto obtuvo, la edad cronológica, cuánto obtuvo en su CI total, en qué rango percentilar está, cómo se clasifica esta inteligencia. Recuerden que les comentaba esto en la presentación y también lo tienen en sus protocolos. Los valores van entre 90 y 110, ya sabemos que es promedio, entre 110, 111 y 120 arriba del promedio, y cada uno de los valores que se encuentran tanto en el protocolo como en el libro de Sandler. Estos datos ustedes los pueden ir revisando y también vamos a colocar el intervalo de confianza. Recuerden que la explicación del intervalo de confianza es que esta es una probabilidad que existe del 95% de que su puntuación oscile entre 91 y 102. En este caso, en este ejemplo que estamos observando. Luego,
Vamos a hablar entonces, si ustedes observan todo esto que está por acá en la inteligencia, la explicación, porque va a ir siempre la parte cuantitativa y luego la cualitativa. Empiezo por la cuantitativa hablando de los puntajes, el intervalo de confianza, el percentil, y luego voy a hablar acerca de qué significa esto. Eso quiere decir de que estas habilidades, porque recuerden que ustedes en los videos que les coloqué, hay un video en específico que se llama Subpruebas WIPSI. En ese video está explicado paso a paso qué mide cada prueba. Eso quiere decir de que ahí tienen los valores de qué habilidades está midiendo esta prueba. Carla. Si quiere apague la cámara porque está bien entrecortado. Le quería dar como que me orientara, por ejemplo, en el caso que mi el CI total de la niña me salió a 110, voy a poner, o cómo se... Ay, Le logré escuchar de que su niña salió en un 6 de 110, pero de ahí no le entendí más. sí, correcto es como lo redactáramos, que pusiera, vamos a poner un CI de 110 y voy a decir el percentil y luego el que está en promedio alto. A ver cómo se es. Arriba del promedio. Arriba del promedio. Así tiene que ir redactado. Exacto. Y Ah, ok, luego, gracias. bueno, y dice esto que ven en rojo, luego es la explicación. ¿Esto qué indica entonces de que la persona tenga un 6 de 110? Entonces, eso quiere decir de que tiene capacidades promedio en su inteligencia cristalizada, capacidad de razonamiento fluido, conocimiento cuantitativo, velocidad de procesamiento. Esa es la explicación de la generalidad de estos valores. Y luego, como pueden observar, ¿sí? Aquí está el comentario de dónde saco esto. Esto va a salir de la columna de capacidad, volviendo al punto inicial de las presentaciones que les envié, que mide cada uno de los componentes que nosotros estamos observando. Porque luego vamos a ir pasando, como pueden ver, a CBP, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento, colocamos cuánto sacó, el rango percentilar, el intervalo de confianza. Luego, coeficiente intelectual verbal, hacemos exactamente lo mismo, y luego el compuesto general del lenguaje. Entonces, si ustedes observan, aquí, yo en lo particular, trato de que podamos agrupar la disposición de los resultados conforme a los datos que nosotros vamos teniendo. Porque vaya, por ejemplo, nosotros hemos visto que CI verbal, CI de ejecución, CBP y CGL. Ese es como el orden que hemos visto. Pero si ustedes ven en la redacción, está velocidad de procesamiento, luego tenemos CI verbal y luego tenemos compuesto general del lenguaje. Porque yo lo organizo de esta manera que va desde la puntuación mayor hasta la menor. Incluso en el caso del CI de ejecución está aparte porque tiene 89. Eso quiere decir de que está debajo del promedio. Y todas las otras tres están dentro del promedio. O sea, si ustedes ven, no hay como una regla general que yo les pueda decir que debería de ir CI verbal, CI de ejecución, CBP, CGL. Podemos agruparlo conforme a cuáles salieron dentro del promedio, cuáles salieron abajo del promedio o cuáles salieron por encima del promedio. Por ejemplo, si en el caso de Carla tiene un CI total arriba del promedio, seguramente tiene arriba del promedio índices, ya sea el CI verbal, CI de ejecución y promedios a algunos otros. Entonces puede agruparlos según en la categoría en la que se encuentra. ¿Vamos bien? Pero igual el CI total siempre tiene que ir primero o el que Eso salga es. más alto. Ese sí, el CI total va primero porque vamos como por niveles. CI total es el primero, el primer nivel es lo más general que podemos encontrar y luego encontramos
cada uno de los valores, que sería CI verbal, CI de ejecución, CGL y CBP. Y luego vamos al siguiente nivel que ya es por subprueba, porque a su vez también vamos a ver que hay algunas subpruebas que van a aparecer como fortalezas y algunas como debilidades. ¿Claros? ¿Estamos bien? Ok. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Explicamos qué significa esto. En el caso de los que están promedio, dice, todo lo que está en rojo dice, esto nos indica que tiene capacidad dentro del promedio en velocidad de procesamiento, velocidad perceptual y todas las habilidades que ya sabemos que evalúa cada uno de los compuestos, cada uno de los índices. Y luego también vamos a encontrarnos en la parte de abajo, que es el CI de ejecución, que está debajo del promedio. Eso quiere decir de que las habilidades que mide el CIE están por debajo del promedio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Vamos ahora al siguiente punto, que es el análisis. Si ustedes ven, vamos como en el mismo orden que vamos del protocolo. Ahora vamos a hablar del análisis de discrepancias. Recuerden que el análisis de discrepancias hay dos tipos, que es el por CI y por CI y por su prueba. ¿Ok? Vamos a iniciar exponiendo aquellas discrepancias que son estadísticamente significativas. No voy a exponer aquellas que no son significativas. Como por ejemplo, recuerden que nosotros aquí comparamos CIB, CIE y CBP. Si ustedes observan en esta parte, nosotros vamos a exponer solamente la diferencia que es estadísticamente significativa entre CIB, CIE y entre CBP y CIE. Entonces no hay una relación, una diferencia estadísticamente significativa entre CIB y CBP. Entonces vamos a exponer. Recuerden que solo tenemos tres. Y si no tenemos si no tenemos ninguna diferencia significativa, vamos a exponer entonces que al hacer el análisis de discrepancias en los valores de índices, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre, y mencionamos los tres CI, CIB, CIE, CBP. ¿Dudas? ¿Clarísimos? Ok. Jennifer. Lick, ese comentario que está ahí al otro lado siempre va a ir. No, no, eso solo es para que ustedes lo puedan buscar. Ok, avancemos entonces al siguiente punto, que es el mismo análisis y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a explicar qué significa esto. Y luego vamos a nivel de subprueba. Vamos a comparar, recuerden, ¿sí? Recuerden los valores a nivel de diferencias estadísticamente significativas. Ahí hay 5 posibles diferencias que podemos encontrar. Y luego vamos a trabajar el análisis de fortalezas y debilidades. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que el análisis de fortalezas y debilidades vamos a hacerlo ya sea con base a media general o media de 3 subpruebas. En el caso de si hay media general, vamos a identificar aquellas que son debilidades o fortalezas. Y si no hay debilidades ni fortalezas,
vamos entonces a explicar que su funcionamiento general entonces que rindió de manera equitativa en la mayoría de las subpruebas. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ok. Si no hay dudas, entonces vamos al siguiente apartado, que es la conclusión diagnóstica. En la conclusión diagnóstica, vamos a colocar todos los datos relevantes del caso. No es una repetición de los resultados, pero sí como un resumen. Entonces, como pueden observar, por ejemplo, en este primer párrafo encuentran todas las puntuaciones. ¿Sí? CI total, CIB, CIE, CBP, CGL. Todas están ahí. Y vamos entonces a clasificarlo dentro del promedio y lo que está debajo del promedio. Luego vamos a hablar directamente del análisis de discrepancias y las estadísticas significativas, ya sea tanto para a nivel de coeficiente y su explicación, así como las diferencias estadísticamente significativas entre sus pruebas, entre otras cosas. Luego tenemos las debilidades, ¿sí? Y finalmente, vamos a encontrar por acá que conforme al desempeño de esta persona, vamos a ir trabajando y vamos a hacer nuestras propias conclusiones. Por ponerles un ejemplo, yo ya he escuchado de varios que me han dicho que varios estudiantes se les dificultó, que lloró y de repente después siguió en la aplicación. Hay algunos que definitivamente no aplicaron, pero hay otros que sí les pasó esta situación. Entonces, esto debería de colocarlo acá en conclusión diagnóstica y tratar de hacer comentarios sobre esto, comentarios sobre qué es lo que estamos observando, por qué probablemente rindió mal en alguna subprueba, si fue notorio, por ejemplo, si estaba llorando y en diseño con cubos le fue muy mal, por ejemplo, y luego porque estaba yo medio llorando y medio prestando la atención a la mamá, pero luego el rapport hizo que pudiera aplicar toda la prueba y luego ya rindió de manera equitativa, rindió bien. Entonces, eso vale la pena que usted lo coloque en la conclusión diagnóstica, que yo pueda leer esta información. Y finalmente, Licenciado, una consulta. sí, Dulce. En esa parte, vaya, por ejemplo, sería como agregar como todas esas observaciones que yo hice, porque vaya, por ejemplo, con mi paciente, una de las cosas que a mí me pasó, yo tuve que hacer 2 sesiones porque él no me quiso continuar en la primera y yo noté en la primera empezamos con diseño con cubo y yo noté que esas en las que él tenía que hacer cosas a él le gustaban, pero ya en las de información yo notaba que no era mucho. Y Sí. noté de que en ciertos ítems él ya solo me decía no sé, no sé, y yo siento que no me lo decía no porque no supiera, porque eran preguntas muy simples, sino que me lo decía, por así decirlo, por salir del paso, porque él ya me decía ya no quiero, ya no quiero. Sí. Entonces sí lo tengo que agregar, ¿verdad? Porque yo, Sí. o sea, no digo que el niño no me contestó no porque no supiera, sino porque ya quería salir de eso. Incluso va a ir en dos partes, porque esas primeras observaciones deberían de ir en el apartado 4, que es conducta observada. Y luego también esa información que usted me está diciendo, también debería de colocarlo usted y hacer ese comentario y decirme que el niño posteriormente dejó de responder o ya estaba respondiendo y simplemente diciendo que no. ¿Ok? Ok, gracias. Súper. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, vean, voy a ir por partes. Quiero porque las recomendaciones es la última parte que quiero mostrarles, pero eso sí se los quiero mostrar otro día para no enchivolarlos más, porque esta información va a salir de Sattler, ¿ok? Entonces, pero sí espero que para ya, o sea, lo más pronto posible, podamos tener este primer borrador. Sí me gustaría porque voy a terminar hoy rápido, porque realmente lo que queda es que vayan a trabajar.
Y la verdad es que no tienen dudas porque no se han sentado a trabajar todavía. Entonces, espero, me imagino que ya va a tener un montón de dudas cuando ya estén trabajando. Eh, entonces, yo espero que el día jueves ya tengamos información avanzada sobre este tema. Y sí me gustaría saber que el día, si es posible, el día viernes, el día jueves resolver dudas y el día viernes ver si podemos tener chance otra vez de reunirnos, ¿ok? Para poder ir avanzando, porque incluso estamos pendientes por ahí de avanzar ya también con Edith. Angie, Lick, una pregunta. ¿Ese documento que usted está presentando está en el campus? se lo mandé a Lisbeth y Lisbeth debió de habérselos enviado al WhatsApp. ¿Sí, verdad, Lisbeth? Mm, Hola, Lick. Sí, yo les mandé los dos que me mandó la vez pasada. Ujú. Que ok. que era este informe que les estoy presentando y la presentación de la amnesis. Y bueno, Sattler sí lo tienen desde el inicio, para que vayan a revisar. ¿Ok? Bueno, si no hay Yo más, tengo una duda, licenciado. Carla. Yo, yo tengo dudas, perdóneme. Sí, es que estoy leyendo, tengo varios aparatos, estoy haciendo mi informe y estoy la presentación suya. Hay unas cuestiones que dicen, como usted dice, que no hemos leído bien, porque sí tenemos, en el caso mío, de mucho desconocimiento. Por ejemplo, en el CI dice, bueno, en el caso mío es diferente los datos, porque aquí el paciente presenta con un 96, ¿verdad?, de promedio. Pero dice, al final dice, esto indica que posee capacidad de promedio en su inteligencia cristalizada. Eso cristalizada, capacidad de razonamiento, fluido, toda esa información, ¿de dónde sale? ¿Cómo sacamos esa conclusión? En el caso que el mío sacó un promedio alto, ¿cómo se Toda saca esa, esa información? to- ¿En el libro está? toda esa información está en manual, en Sattler, Ujú, en la presentación y ujú, en el video. O sea, que tienen 4 fuentes para... ok. Cuando dice el video, licenciado, ¿cuál video Hay un se video refiere? específico, creo que es el video 3 que decía 3-subpruebas WIPSI. Ajá, ¿Se ok. acuerdan que le subí un Ok. folder? Y en ese folder habían 7 videos, si no me acuerdo. O sea, el 3, creo que ese se llama su prueba WIPSI, ahí está todo lo que mide. No solamente los 6, sino también cada subprueba. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, seguimos el jueves en la hora de clase. Hoy fue medio light porque les quería explicar esto. Esto era lo que quería que viéramos el viernes. Pero bueno, vamos a ver en algún momento cómo vamos compensando todo esto. ¿Ok? Cualquier duda por ahí me van escribiendo. Sé que hay algunos que están pendientes que no han aplicado y yo no les puedo decir qué fecha les voy a dar máximo de aplicación. Usted aplique, si puede aplicar hoy, aplique hoy. Es lo único que les puedo decir, porque no les puedo decir hasta el domingo tenemos, porque ya no tenemos tiempo. Entonces, pilas los que no han aplicado, porque ya casi se les viene encima a Edín también. ¿Ok? Bueno, gracias. Cualquier duda por ahí me van escribiendo. A la orden. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tenga buen día.